Canal 28 del Sistema de Radio y Televisión de Nuevo León no se hace responsable de las opiniones aquí expresadas, pues son responsabilidad de los invitados quienes expresan su libertad de opinión. Cada diálogo aquí expuesto solo tiene como fin buscar el entendimiento y comprensión de diferentes posturas del desarrollo humano. Gracias por estar con nosotros en una emisión más de Diversos. El día de hoy con un tema muy interesante, muy apasionante. Vamos a hablar acerca de la diversidad de nuestra historia, de esos mitos y realidades, de lo que conocemos y lo que no conocemos, de los héroes que nos dieron patria. Y para hablar de este tema, tengo a unos invitados de lujo, unos expertos, historiadores. Vamos a comenzar presentando al licenciado Óscar Tamés, quien es presidente de la Sociedad de Historia de Nuevo León. Óscar, bienvenido, gracias por acompañarnos. Jerry, muchas gracias por invitarnos aquí a tu programa. Es un placer tenerlos aquí con nosotros. Y bueno, también el ingeniero Leopoldo Espinosa Benavides, quien es historiador y cronista de la ciudad de Monterrey. Ingeniero, bienvenido, gracias por acompañarnos. Muchas gracias por invitarnos. Pues esta es una charla, es una plática, porque luego todo el mundo cree que hablar de historia es algo muy aburrido. Y no, al contrario, es algo muy interesante y es muy apasionante. Nuestra historia es como una gran telenovela. ¿Cuáles son los mitos y realidades de los héroes que nos dieron patria? Es la pregunta que les pongo en la mesa. Bueno, yo creo que mitos son todos aquellos que no están confirmados en un texto histórico. Si partimos de definición, un mito es lo que se va construyendo generalmente de voz en voz, no hay nada confirmado y termina tergiversándose. El clásico teléfono descompuesto. Creo que es ahí donde se empiezan a construir los mitos. De ahí hacia adelante, mil mitos. ¿Algo que desee decirnos, ingeniero? No, pues coincido. La verdad es que ya el solo nombre y la definición del término mito, pues viene de mitología, digamos, y esto nos da una idea de que no necesariamente es verdad. Normalmente no lo es, y por tanto, bueno, pues no habría que creerle mucho a los cuentos y a los mitos. Nosotros nos atenemos a los documentos. Quienes estamos en este asunto de la historia, tenemos que sustentar lo que decimos, porque las palabras pues se las lleva el viento. Definitivamente. Pero bueno, vamos a comenzar a hablar acerca pues del padre de la patria, de don Miguel Hidalgo y Costilla, de la historia de él y de todo lo que conlleva el ser un héroe. Porque a veces creemos que un héroe es, y discúlpeme, pero a lo mejor a veces lo santificamos, y no es así. Mira, yo te diría que la historia se ha construido en héroes y en villanos. Esto tiene que ver con algo que en todos los países se da, que ese es el uso político que se le da a la historia. Llega un gobernante y se quiere identificar con algunos personajes que cree que le pueden devolver lustro o que con ello justifica sus políticas públicas. De tal manera que empezamos a construir personajes y empezar a construir esa historia de bronce. A eso agrégale que tiene un uso axiológico, la historia tiene un uso de valores cívicos, permite identidad, permite cohesión nacional. Así es que hay que entender que al final de cuentas todo en la vida lo vemos en bueno y en malo porque así se nos ha construido, no solo en México, en todos los países. Así es que construimos héroes y antihéroes. Ingeniero Leopoldo, el padre de la patria, sí, don Miguel Hidalgo, ¿era un héroe, era un villano o era un hombre común y corriente? ¿Qué nos puede hablar acerca de esto? Porque se nos ha dicho por ahí pues, que tenía varias mujeres, que era tomador, que era parrandero. ¿Qué nos puede decir al respecto? Bueno, antes de interesarme más en el personaje tan relevante que es don Miguel Hidalgo y Costilla, yo acaso agregaría un poco a lo que decía el licenciado Tamés. Creo que el hecho de que haya en todas las culturas héroes, heroínas,
personajes tan destacados, obedece a dos cosas, ¿no? Primero, bueno, no se nos olvide el apotegma de que la historia pues la escriben los vencedores, ¿verdad? Los héroes normalmente surgen, emergen de la historia militar, de batallas, de grandes epopeyas en ese sentido. Pero por otro lado, también es necesario para todos los países, las naciones, los pueblos, el que existan héroes. Es muy importante, porque así como en las religiones es importante tener un ser supremo, también, ya me fui por la diversidad con la E, estaba ahorita pensando en eso, ¿no? Un ser supremo. También en materia política y en materia cívica es muy relevante tener héroes. Una población que no tenga héroes, pues no tiene paradigmas, no tiene a quién imitar, a quién seguir, no tiene quién le marca el rumbo. Por eso es lo que ahorita decía el licenciado Tamés, de que hay una rebatinga de que este héroe es mío, yo me identifico con él y a ver qué bueno o qué de bueno puedo quedarme de ese, ¿verdad? De ese personaje. Yo creo que en el caso específico de don Miguel Hidalgo y Costilla, desde luego que es un personaje muy especial, pero es un ser humano. Pues, tiene o tuvo pues grandes virtudes, pero también sus defectos, como los tenemos todos, como los tiene usted, como los tienen todos, todo el mundo, ¿no? Entonces, no se nos olvide ubicar a los personajes en su dimensión, sobre todo en el tiempo. ¿En qué parte de la historia, de qué parte estamos hablando? ¿Cuál era el ambiente? ¿Cuáles eran las costumbres? Y esto pues nos permite a todos darle un cariz diferente. No podemos nosotros tajantemente decir que Miguel Hidalgo pues era un mujeriego, como algunos lo señalan. No quiere decir que estemos diciendo que no tuvo mujeres, tan es así que hay descendientes, ¿no? Pero, ¿en qué contexto se dio eso? Por eso es la parte fina de la historia. Por eso sí hay que quemarse un poquito las pestañas para investigar, porque hay muchas fuentes. Depende de qué fuente se lea, esa es la verdad que uno puede esgrimir. Oscar, fuera del aire me hablabas acerca de alguien que escribió sobre esto y que tenía ahí algún pique, algún roce bueno, con el cura Hidalgo. Mira, las fuentes primarias de todo hecho histórico son la fuente primaria, son la base de una investigación seria. ¿Quiénes son las fuentes primarias en una investigación sobre la independencia? Bueno, pues tienes que recurrir a Carlos María de Bustamante, tienes que recurrir a Lucas Alamán, a Mora, tienes que recurrir a Lorenzo de Zavala, por mencionar algunos de los autores de época, además de textos, documentos, porque hay mucho documento de época rescatado en los archivos. Entonces, si bien el primer punto es ver las fuentes documentales y luego lo que mencionaba el ingeniero Espinosa, ver los contextos, ¿sí? Te decía, Lucas Alamán es quien escribe sobre esta personalidad que hoy veríamos ligera dentro del cura Hidalgo. Yo no sé si sea verdad o no. Lo que siempre he respondido cuando esta pregunta llega es, ¿y eso en qué impacta en los hechos del personaje? Veamos, situemos Dolores Hidalgo hace 210 años, 211 años, sin luz, sin energía eléctrica, vaya, un pueblito al que en la madrugada, antes de amanecer, le tocan las campanas, se reúne la gente e inicias un movimiento de talla nacional. Entonces, ¿qué importa la parte humana del personaje? Si al final de cuentas la grandeza está en los hechos que le siguieron a esa madrugada del 16 de septiembre. Creo que es ahí donde debemos situarnos. Obvio, el morbo siempre atrae. Hay autores que venden, porque el morbo seduce al lector. Y la otra parte, hay quienes escriben novela histórica.
recordemos que la novela no necesariamente es un libro de historia. Hay libertades que se puede dar el autor y hay que, cuando nos acerquemos a un texto, distinguir. ¿Es un libro histórico o es una novela histórica? Si es novela, podemos leer cosas donde se dio libertades el autor. Existe una diversidad en nuestra historia de la independencia de México. Tan es así que hablamos de héroes y, como lo dijo ahorita el ingeniero Leopoldo, de heroínas. Las mujeres representaron algo muy importante en la independencia de México. ¿Qué nos pueden decir sobre esto? Bueno, al respecto, creo que nos ha faltado estudiar el papel de las mujeres. Tenemos rápidamente, te voy a mencionar 3 que son las más conocidas. Leona Vicario, una mujer que jugó un papel de espía, de periodista, una mujer que se jugó el prestigio, el dinero, la reputación, la vida por el movimiento insurgente. Tienes a la corregidora, doña Josefa Ortiz de Domínguez, que es iniciadora de este movimiento, que puso en juego familia, matrimonio y demás por un ideal político. Y tenemos a otro personaje que es la Güera Rodríguez. Bueno, la Güera Rodríguez es otro personaje del que se hablan sus vidas íntimas más que sus aspectos dentro del proceso insurgente. Entonces, creo que sí nos falta como sociedad entrarle a profundizar en el papel de las mujeres, no solo en la independencia, en las diferentes etapas, porque en la independencia, te comento rápidamente para dar la palabra al ingeniero Espinosa, se dice que en combate, a la hora de los cañonazos, las mujeres andaban en la bola, como anduvieron en la Revolución. Bueno, hay por ahí algunos documentos confiables que las ponían a hacer pipí en los cañones para enfriarlos, porque los cañones se calientan al momento de estar disparando. Son datos duros. Bueno, eso es un aporte enorme. Más allá del morbo que genera hacerle pipí al cañón para que se enfríe, el papel tan importante que jugaron las mujeres. Ingeniero Leopoldo, ¿me puede hablar acerca de estas 3 mujeres, tanto de Leona Vicario como de la corregidora y como de la Güera Rodríguez? Porque, como decía Oscar, conocemos mucho y poco sobre ellas. Claro. Sin embargo, yo creo que vale la pena hacer una crítica a las autoridades, porque ahora mismo me encontré hace 2-3 horas con esta, ¿cómo se verá? No sé, así, ¿verdad? Sí, ahí con está. Con esta página en donde estaba hablando, fue en 2019, ¿verdad? Pero está al aire ahorita. Entonces, viene aquí hablando de la independencia de México y está patrocinada por Agroacemex. Fue publicado el 13 de septiembre de 2019. Y vienen pues una serie de informaciones muy compactas para que el público pueda consultarla, pero con unos errores que tú dices, oye, yo no sé si sea a favor o en contra, ¿verdad? Porque aquí vamos a decir, dice, en 1810 el padre Miguel Hidalgo anima a los feligreses y da el grito en Dolores para comenzar con la lucha de independencia mexicana, el 16 de septiembre. Y luego en 1811, en el conocido puente de Calderón, caen derrotados los indios y los campesinos y apresan a Hidalgo, juzgan y fusilan colgando su cabeza en las esquinas de la Alhóndiga de Granaditas. Es el punto número 2. Imagínense nada más que el gobierno esté diciendo que Hidalgo fue apresado precisamente en Jalisco, ¿verdad? ¿Cómo es posible que en Puente Calderón, que sí hubo una batalla y una derrota importante que le dio un giro a la lucha independentista, pero ahí no fue apresado Hidalgo, ni ninguno de los héroes que nos dieron patria, como estábamos diciendo ahorita, ¿no? Entonces, es un error garrafal y le vamos siguiendo y vamos encontrando más errores. Por ejemplo, dice, en 1817, Francisco Javier Mina, Mier Terán, Vicente Guerrero y Torres se alzaron en la lucha por la independencia. Para empezar, Mina no se pudo haber alzado porque no era de aquí, él venía en una expedición, era un europeo, era español. Entonces, con esto
con este tipo de informaciones que el propio gobierno está publicando, pues yo creo que hay una desinformación absoluta, porque son páginas de consulta de cualquier joven, cualquier persona sin mayor preparación que se puede meter y nada más saber cuáles son los héroes de la independencia y te ponen este tipo de datos que están absolutamente equivocados. Es una lástima y realmente mortifica que estemos con ese grado de desinformación. Me preocupa un poco que lo que estemos aquí diciendo vayamos a contribuir a esa desinformación, pero tenemos que contextualizarlo. Estamos hablando de una diversidad con datos de aquí, de allá y de más allá, que no necesariamente decíamos, ya decía el licenciado Tamés, y yo también lo quiero subrayar, que no necesariamente son verdad. Estamos hablando de mitos, de cuentos, de novela histórica, como se mencionaba ahorita, que no tienen todas esas versiones un sustento real, con documentos, cuando menos, ya no digo primarios, cuando menos referenciados de quienes vivieron en la época. Bien, dicho lo anterior, de Leona Vicario, yo podría decir que ella era pues una mujer de la alta sociedad. ¿Qué le parece si dejamos en pausa esto sobre Leona Vicario? Vamos a un pequeño corte y ahorita regresamos para hablar acerca de la diversidad de nuestra historia mexicana, de los héroes que nos dieron patria. Quédese con nosotros, esto es Diversos. Gracias por continuar con nosotros en Diversos. El día de hoy estamos hablando acerca de la diversidad de nuestra historia y en especial de los héroes que nos dieron patria, ya que estamos a punto de conmemorar un aniversario más de la independencia de nuestro México y nos quedamos pendiente, ingeniero, porque iba a empezar a hablar. Sí. Bueno, estábamos hablando de que a veces hay por lo general, mucha desinformación en las redes sociales sobre nuestra historia y ya nos aclaró varias cosas. Y antes de ir a la pausa íbamos a empezar a hablar acerca de las mujeres, de la diversidad de nuestra historia, que existieron tanto héroes como heroínas tan importantes y que a veces no se les da el lugar que merecen. Iba a empezar a platicar sobre Leona Vicario. Así es. Y en esto que acaba usted de comentar, efectivamente es muy relevante el que lo pongamos en una dimensión adecuada, porque si la historia la escriben quienes triunfan y la historia está distorsionada, no sabemos realmente si lo hacen para su bien o para su mal, porque esto está sembrando en tierra infértil y esto puede revertirse con generaciones mal informadas, ¿no? Pero bueno, hablemos un poco de Leona Vicario. Leona Vicario, una mujer perteneciente a la aristocracia de un alto nivel social, económico, y ella estaba comprometida con otro personaje también de su linaje, pero ella lo abandona para irse a casar con Quintana Roo, con Andrés Quintana Roo. Y Andrés Quintana Roo, pues un hombre muy relevante en la historia nacional, en esta época de la independencia, y ella se entrega absolutamente a la causa de Quintana Roo. Uh-huh. Quintana Roo, pues es un hombre cercano a Morelos y es toda una historia que necesitaríamos todo un programa, pero sí hay que entender que ella entregó, en primer lugar, su capital prácticamente que había heredado, y era un capital grande. Ella estuvo manteniendo una buena parte del movimiento de la insurgencia, con recursos propios. Después ella arriesgó mucho, arriesgó su vida de una u de otra forma, transmitiendo mensajes. Fue una pionera del periodismo porque pues ella transmitía noticias. Era un centro de noticias y además ponía de su ronco pecho también, vemos algunas cartas en donde ella pues da su filosofía, cómo ve el movimiento,
qué se debe de hacer en esos momentos. Y esto hace que de una o de otra forma, con los problemas que tiene después Quintana Roo, obviamente, como todos los que andaban en el movimiento, bueno, pues ella se ve involucrada de una manera muy fuerte. Y bueno, pues también termina perdiendo su libertad, y esto nos da una idea de lo que han aportado algunas mujeres. Y estamos hablando del decimonóno. El decimonóno mexicano es un periodo de mucha turbulencia y en donde a la mujer todavía no se le daba el lugar que se merece. Así como ella, hay muchas otras. Perdón que lo interrumpa. A las mujeres no se le daba el lugar que se merecen, pero ellas ya lo estaban buscando desde entonces y llegaron a hacer cosas muy importantes. Así es, pero tiene más mérito porque no se les permitía y no se cuenta lo que hacen ellas. Ahorita decía Eliseo Tamés, por ejemplo, un asunto que eso se ha transmitido, que es importante, se ha transmitido, pero porque de una u otra forma como que denigra un poco a la mujer, ¿verdad? Porque yo no creo que también haya habido hombres que hicieran lo mismo para enfrecañones, ¿verdad? Uh-huh. Pero bueno, pues si son mujeres, pues es más atractiva la historia. Y entonces, ese tipo de situaciones, la discriminación, la falta de igualdad en el trato entre hombres y mujeres no es nuevo. Al contrario, ahorita se está combatiendo en una forma espectacular que nunca nos hubiéramos imaginado hace 30 años que iba a suceder. Pues en aquellos tiempos, en el decimonóno, pues era una cosa fuera de serie. Por eso los personajes, como en este caso Leona Vicario y como las otras que ya se mencionaron aquí y que vale la pena también que digamos todas las aportaciones que tuvieron, ¿verdad? Tanto de la Güera Rodríguez, que de una o de otra forma, así haya sido una meretriz, ella participó, pues estuvo muy cerca de los grandes de la independencia. Ajá. Ahorita continuamos con la Güera Rodríguez. Okay. Y yo quisiera que me dieras tu opinión acerca de Leona Vicario. Mira, para mí Leona Vicario es una de las principales mujeres del movimiento. No se minimiza ni la que prendió lumbre, ni la que cocinó para los soldados, pero el papel de ella es siendo una mujer estadista. Privilegiada, viviendo en la aristocracia. Mira, te voy a dar un ejemplo. Siendo aristócrata, teniendo dinero por herencia de sus padres, pierde todo, y llevando la imprenta que luego utilizaría Morelos para difundir los logros de la Revolución de Independencia, es apresada, iba vestida de campesino, es arrestada. O sea, se vistió de hombre para poder... Sí, entonces imagínate, vaya, ahorita tú dices ir de la Ciudad de México a Michoacán, unas cuantas horas. No, pero imagínate en una carreta en esos tiempos, en la que soledad no había carreteras, de la inmensidad. Bueno, la mujer se atrevió a todo ello. Se dice que ella era parte del grupo de los Guadalupe, que esto es otro gran tema, los mitos vinculado a los grupos secretos, a los grupos, la masonería y esos grupos, wow. Desde entonces existieron. Ah, no, olvídate, los Guadalupe existieron, es un grupo secreto. Ella era parte de ese grupo secreto que era de aristócratas. Pero bueno, no me dejen así. ¿Qué eran los Guadalupes? ¿Un grupo secreto? Ahorita te respondo con gusto, ¿cómo no? Yo quiero conocer más de eso. Pero bueno, continuemos con Leona Vicario. Bueno, entonces ella, por darte ese punto, realiza labores de espionaje porque al tener acceso a los sectores privilegiados, ella llevaba correspondencia, como señala el ingeniero Espinosa. Se cree que ella pudo haber sido quien le entrega la Constitución de Cádiz, que en este caso Fray Servando le mandó a los Guadalupe, se la entrega a Morelos para luego la redacción de la Constitución de Apatzingán de 1814. Fíjate el nivel de involucramiento en cuestiones estratégicas, ¿sí? Lo decía ahorita el ingeniero, la parte de la redacción en notas periodísticas, porque habrá que hacer un programa sobre el papel de la prensa en los movimientos revolucionarios, concretamente en la independencia. La prensa fue un papel determinante y ella es quien entrega, imagínate llevar cañones y armas y caballos y todo y arrastrar una prensa, una imprenta de época para estar divulgando. Bueno, pues ese es un papel, para mí,
Enorme el de Leona Vicario. Y más siendo una mujer que podía haber vivido con todos los lujos y en toda la opulencia. Vivía. Y dejarlo todo y entregarlo a la independencia para que nosotros ahora podamos ser libres. Así es. Entonces, yo te digo, y como ella, habrá decenas de mujeres perdidas en un archivo, extraviadas en una caja de papeles que no se han investigado. Estoy convencido que hay muchas mujeres en todos los procesos, en todas las sociedades, porque al final de cuentas, primero tenían su propio espíritu, vaya, tenían sus propios anhelos. Hace poco me tocó escuchar una conferencia al tema y hablaban de que ya había un pensamiento profeminismo, no el feminismo que hoy tenemos, pero bueno, ya era un pensamiento profeminismo. Definitivamente. Y ya que estas mujeres tomaran decisiones propias, pues caramba, como dicen en el siglo XIX, que tomaran decisiones propias, que se atrevieran a vivir un mundo de hombres. Vamos a definir cómo era un mundo de hombres, por eso la historia está escrita por hombres, pues la verdad es que son mujeres excepcionales en su época. ¿Qué pasa, ingeniero, con Leona Vicario? Después de todo esto, ¿en qué concluye Leona Vicario? Bueno, pues como todos los seres humanos muere, ¿verdad? Sin embargo, le toca la fortuna de tener en sus manos documentos, como ya se mencionaba ahorita que decía el licenciado Tamés, documentos muy valiosos. Y ella, a pesar de que no tenía las libertades de las que gozaban todos los individuos en su época, ella se las ingeniaba para esos documentos. Algunos los copiaba a mano, porque cuando no tenían los instrumentos y no podía utilizarse la imprenta por cuestiones de su condición civil, digamos, que estaba pues purgando una pena, ella se los echaba a mano y se las ingeniaba para estar en contubernio con algunos de los carceleros, gente cercana que le iban a dar algún servicio de sus servidumbres que tenía en sus tiempos de bonanza, y se repartían. Entonces, ella realmente, cuando termina su vida, escribe una carta hermosa en donde le da mucho gusto ver todo lo que sucedió y ver que lo que estuvo esforzándose tiene un final feliz, porque ya para entonces se veía venir que esto iba a ser una gran nación, que México tendría que ser no solamente por lo que sucedió cuando entra ya el ejército trigarante y que nos declaramos un imperio mexicano, no, sino que ya para adelante ya tendría el país un nivel de reconocimiento internacional y la sociedad comenzaba a reaccionar y murió feliz. Ella era una gente optimista y que siempre veía las cosas, decía, ante cualquier problema, la solución siempre será más fuerte. Y esas son frases que nos dejan impactados y que te pones a pensar en aquellos años, tener esos pensamientos, tener esas convicciones, pues es gente grande, es gente que nació adelantada a su época. Leona Vicario, una de las primeras feministas que tuvimos en México, ¿la podemos nombrar así? Totalmente, yo diría las tres, para ¿Sí? No excluir, porque vaya, el problema de la historia ha sido exclusión. Claro. Así es que para no excluir, Jerry, yo te diría que ellas tres y muchas otras mujeres que no hemos mencionado son feministas adelantadas a su época, sin duda. Vamos a ir a un corte y ahorita vamos a regresar con un tema que usted ya puso en la mesa y ya lo abrió. La famosa Güera Rodríguez. Usted conoce la historia de la famosa Güera Rodríguez y bueno, también quiero que me diga dónde podemos encontrar esa carta de Leona Vicario, porque a mí ya me dejó con la intriga de que quiero leerla y espero que ustedes también. Pero ahorita, regresando de este corte, vamos a conocer más acerca de la Güera Rodríguez. Estamos en Diversos, porque todos somos diferentes.
Gracias por continuar en Diversos, porque todos somos diferentes. El día de hoy estamos tocando un tema muy interesante acerca de la diversidad de nuestra historia y quedamos pendientes sobre esto de la vida y obra de la abuela Rodríguez. Y comentaban nuestros especialistas que ellas tres, tanto la abuela Rodríguez como Leona Vicario y como doña Josefa Ortiz de Domínguez, fueron las primeras feministas aquí en nuestro México. Pero esto se puso ya así como candente. Bueno, pero hay otras feministas antes también. ¿me puedes Sor hablar Juana de Inés de la Cruz. Doña que es Sor Juana Inés de la Cruz, por otra supuesto. etapa. No me gustaría que el público, precisamente porque se construyen mitos, que se quede con la impresión de que ellas fueron las primeras. Fueron pioneras en el concepto de que pioneras puede haber muchas y en diferente etapa. Creo que una mujer pionera en el feminismo es aquella que luchó por los derechos laborales en 1960, porque todavía en el 60 no había esa apertura. Entonces, quisiera poder decirle al público que el mensaje de pioneras es todas esas mujeres que están fuera de época, luchando por una igualdad que se les negaba, nada más para Sí, claro. compartir. Adelante. Nos quedamos, ingeniero, sobre hablar sobre la abuela Rodríguez. Muchas gracias, ingeniero. Sí, claro que sí. Sí, no, rápidamente. Mira, es una mujer que su primer matrimonio es como a los 15 años aproximadamente. Que era una mujer muy bella. Muy bella. Después de varios matrimonios, incluso por ahí hay un pasaje que dice que la Inquisición pretendió enjuiciarla precisamente por llevar vida pecaminosa. Y lo digo en esos tonos por lo irónico que puede resultar. Y se lo nombraba que era una meretriz. Bueno, por llevar vida pecaminosa. Ajá. Entonces, cuando dicen que cuando el obispo le pregunta, a ver, háblenos de su vida pecaminosa. Oiga, obispo, y empiezo de cuando lo vi en la casa. Y se acabó el juicio. ¿Me explico? O sea, se acabó ahí, ya no hubo juicio. Una mujer también muy inteligente. Por ejemplo, se dice que tuvo romance con Simón Bolívar. Simón Bolívar vino a México, creo que teniendo él como 15, 16 años. No sé si se pudiera haber dado. Por eso te hablo de luego mitos que se confunden con la realidad. Era pareja de Iturbide, de Agustín de Iturbide, cuando la consumación, hay quienes La abuela dicen, Rodríguez era pareja de Iturbide. de Agustín de Iturbide. Durante la consumación. Se dice que él desvía pues vamos a decir, el desfile del 27 de septiembre para pasar por debajo del balcón de ella como un homenaje a la novia. En fin, por eso te digo, habrá muchos asegúnes, lo cierto es que era una mujer muy inteligente y que con sus acciones de alguna manera aportó en esos grupos de élite al movimiento insurgente. Me decía que quería aportar algo, ingeniero. Ya lo mencionó ahorita, licenciado Tamés, que el día 27 de septiembre, de una u de otra forma, se le acusa a Iturbide de haber forzado las fechas para que fuera ese día, porque él cumpleaños en esa fecha. Y además, otro aspecto que se le ha también criticado es que desvió 3 cuadras el itinerario de la entrada del ejército trigarante a la Ciudad de México, con el que ya se le da la señal a la población de que éramos un país independiente, como lo somos, para pasar ahí por enfrente de la casa de la güera. Nosotros hemos visto con cierta reticencia todas estas cosas, porque finalmente a Iturbide, después de haber sido el emperador de México, pues se le acusa de traición a la patria en un imperio que tuvo pues muy breve, y muere fusilado. Y entonces siempre el que pierde una guerra, pues se le levantan una gran cantidad de chismes y de esto que estamos ahorita aquí refriteando, ¿no? Entonces, lo cierto es que se trata de un personaje de la güera que ha trascendido a las generaciones. Hubo un líder obrero muy importante de la CTM al que le decían la güera. Y entonces, bueno, pero ¿por qué? Porque es rubio, ¿qué? No, es que se parece
a la Güera Rodríguez, porque era Rodríguez Alcaine. Ajá. Entonces, a donde yo voy es que son personajes duros de la historia que de una u otra forma trascienden. Trascienden entre los escritores, pero también entre el pueblo. Y así como eso, pues ahí cuando el arquitecto Tolsá inaugura el monumento del caballito que le decimos nosotros, bueno, pues se dice, porque es una crónica, de que la Güera Rodríguez Alcaine le hizo una crítica, que porque le dijo que los dos testículos eran exactamente iguales del caballo y entonces no había ningún ser viviente que tuviera esa característica. Entonces, este no es un buen monumento. Entonces son datos así un poco jocosos, pero que nos describen como una persona con carácter, con inteligencia y con aplomo puede llegar a figurar en la historia de México. Y de regresamos a cualquier lo país. mismo, que las mujeres fueron parte importante de nuestra historia. Bueno, ya hablamos un poco de la vida personal de la Güera Rodríguez, pero ¿cuál fue la contribución de la Güera Rodríguez a la independencia de México? Bueno, lo que te comentaba ahorita, su roce en las élites, se dice que hubo un momento incluso donde tenía vínculos con militares realistas y con militares insurgentes, entonces iba y lo que en la alcoba obtenía de información del militar realista, iba y se lo pasaba a los grupos de inteligencia. ¿Por qué esto? Porque recordemos que todas las guerras se pelean en diferentes campos de batalla. Nosotros conocemos los campos armados, ¿no? Decía ahorita el ingeniero el Puente Calderón, decimos la batalla determinada, ¿no? No quiero ahorita un nombre en particular, pero se dan otras batallas, se da la batalla de la prensa, se da la batalla de la inteligencia, del contraespionaje, la batalla de los grupos de poder, donde están haciendo sus propias revoluciones por sus propios intereses. Vayamos al grano, la lucha de independencia no la hizo Juan Pueblo, la hicieron grupos dentro de las mismas élites de poder. Así es que no necesariamente el papel que van a jugar todos los personajes es con un fusil o una espada o un trinche o una piedra a la mano. Hay quienes, como te mencionaba ahorita de Leona, lo hace con la pluma y el papel, como doña Josefa, que la hace aportando su casa con aquellas famosas fiestas tardeadas, en donde había convivencia sana. Y bueno, lo que se estaba ahí discutiendo era un movimiento insurgente. Es decir, yo no quisiera etiquetar una sola acción. Por ejemplo, se habla, Lorenzo de Zavala, el mismo Carlos María de Bustamante escriben en sus libros de época, ellos más que historiadores yo los definiría como cronistas porque escriben de su época, que fue ella quien incitó o quien aleccionó o quien sugirió a Iturbide el famoso plan de Iguala. Es decir, La Güera. la Güera. Es decir, su papel es intelectual. Siempre escuchamos la Güera Rodríguez, pero ¿cuál era el verdadero nombre de la Güera? ¿Lo conocemos? Sí está el nombre, no te lo traigo a memoria, pero sí es conocido el nombre de ella. No lo traigo yo a la memoria, no sé si el ingeniero. Bueno, pero los invitamos a ustedes para que lo investiguen y si lo pueden que me lo manden en las mandármelo a nuestras redes sociales a través de Canal 28 Nuevo León. Se los vamos a agradecer mucho. El día de hoy estamos hablando acerca de la diversidad de nuestra historia de México y de nuestros héroes que nos dieron patria, que fueron muy diversos. Entre ellos, la Güera Rodríguez, Leona Vicario, y regresamos para hablar acerca de doña Josefa Ortiz de Domínguez. Estamos en Diversos, porque todos somos diferentes. Gracias por continuar en Diversos, porque todos somos diferentes, hablando el día de hoy acerca de la diversidad de nuestra historia y sobre todo de los héroes que nos dieron patria. Y bueno, estuvimos ya platicando sobre Leona Vicario, sobre la Güera Rodríguez y nos falta tocar otro tema que es doña Josefa Ortiz de Domínguez. Y comentábamos hace un momento que ellas fueron pioneras
Hablábamos que son de las primeras, pero también hubo antes otras, pero ellas fueron pioneras del feminismo, porque fueron mujeres que, pese a todo, estuvieron ahí y fueron parte pues, importantísima en la lucha de independencia. Ahora vamos a platicar de doña Josefa Ortiz de Domínguez, ingeniero. Con mucho gusto. Sin embargo, ahorita de lo que decía el licenciado Tamés, yo quisiera hacer un comentario Por breve, supuesto, si no hay esta problema, es su casa, ¿no? que tiene que ver con la independencia, Claro. pero localmente. Porque poca gente sabe que en Nuevo León tuvimos una participación relevante en la guerra de independencia, y voy a ir a la mujer de este personaje. El gobernador de Nuevo León era Manuel de Santa María y Sevilla, un hombre nacido en España, que viene a México y a base de esfuerzo, su carrera militar sobre todo, y una gente muy inteligente y preparado, llega a ser gobernador. Y siendo gobernador y siendo español, por circunstancias que tendríamos que utilizar 15 minutos, él se va como por al lado de la independencia, de los insurgentes, siendo gobernador de Nuevo León. Entonces, esto hace que sea fusilado junto con Miguel Hidalgo y los demás insurgentes en Chihuahua. Nuestro gobernador se separa para irse a pelear en contra de los españoles. Entonces, ¿cómo queda al final este hombre? Pues queda como un traidor para los españoles, pero en México no se le ha dado realmente el lugar que se merece. Como héroe que fue. Es un Ni en Nuevo León. Es un héroe nuestro de Nuevo León y que no se le ha dado todavía el nivel que se merece. ¿Me repite nuevamente su nombre? Manuel de Santa María y Sevilla. No hay ninguna calle que tenga ese nombre. Bueno, No hay. Estamos todavía investigando si los Santamarías que hay se deben a Manuel de Santa María o cuestiones religiosas, desde la colonia Santa María y la calle, etcétera, porque no viene el nombre, no dice Manuel de Santa María y Sevilla, no. Calle Santa María, colonia Santa María, etcétera. A donde yo voy es esto. Después de que muere, bueno, lo matan, ¿verdad? En Chihuahua, su cabeza no la ponen en la pica como las demás en granaditas, y hasta eso se ven las ganas de esconderlo, porque no querían que se supiera que un español podría estar en contra de España. Claro. Un español nacido en España que se viene a México y se vuelve insurgente en contra de España. Bien, la esposa, la señora Rosa, también es todo un personaje, porque pues a ella, junto con sus dos hijas de Manuel de Santa María, fueron perseguidas. Bueno, ¿por qué? Pues por el virreinato. Fueron perseguidas por la corona, aquí en México. No había, no era México, era la Nueva España. No había en dónde se podían esconder. Y fueron perseguidas, se les arrebataron todas sus propiedades, que tenían propiedades aquí en la Ciudad de México. Y ella también hace una carta muy sentida en donde hace una reclamación al virrey, en donde solicita que se le regrese sus propiedades o una parte para poder mantener a sus hijas. Claro. Y luego sigue la historia, porque una de las hijas casa muy bien, pero bueno, donde yo voy es que también aquí localmente hemos tenido algunos personajes, algunas mujeres que tienen un papel muy destacado. Y este personaje de Manuel de Santa María y Sevilla es un hombre que vale la pena estudiarlo más. Nosotros hemos trabajado algo, yo tengo algunos años siguiéndole la huella, y creo que se pueden encontrar dentro de muy poco tiempo, yo pienso que un par de años más, algunos documentos que van a causar sensación de lo que él pensó, porque de sus pláticas con Mariano Jiménez, el ingeniero Mariano Jiménez, que era el enviado de Hidalgo a tratar de sublevar a todas estas colonias del noreste novohispano, esa relación epistolar entre ambos, salen unas ideas fabulosas, salen unos conceptos también muy adelantados. Y él, aunque su mujer estaba en México y aquí, se las platicaba a ella, y ella después las siguió
la siguió difundiendo. Por eso es muy interesante también darle seguimiento a otro tipo de personajes. Hay mucho más en Hay nuestra historia que mucho no más. se conoce. Nuestra historia es realmente rica, no Muy, diríamos que inacabable. muy pero, diversa. Sí, pero sí es corregible con tantas cosas que se están descubriendo, porque ahora hay una generación o varias generaciones ya de historiadores profesionales, no como nosotros que tenemos otra carrera de base. Hay licenciados en historia que se dedican nada más a estudiar, son jóvenes con mucho entusiasmo y que nos están haciendo aportaciones verdaderamente valiosas. Regresamos al tema, Oscar. Adelante. Perdón, Tu dame casa, un es espacio, una charla, como te dije. porque, mira, antes de que se termine el programa se nos van a quedar varias cosas en el tintero. Por ejemplo, hablamos ahorita de Javier Mina. Por lo pronto no era Francisco. Ese es un pancho que nos echamos. Se llamaba nada más Javier Mina. Y nosotros lo tenemos como Francisco Javier. Francisco Javier. Él fue héroe de la independencia de España contra Francia con Napoleón Bonaparte. Y se viene a pelear contra el rey de Francia porque traiciona los ideas liberales. Se viene junto a Fray Servando. Y aquí en Soto la Marina, aquí en Tamaulipas, ahí para el barco. Luego vendrá otro personaje vinculado al Nuevo Reino de León, a Nuevo León, que es Arredondo, Joaquín de Arredondo, quien vaya arresta a Fray Servando. Pero a donde quiero llegar es, tenemos un español, héroe de la insurgencia española, que vino a luchar por la independencia de México para quitar a su rey, no para pelear contra España, para quitar al rey. O sea, por un beneficio. Pero nos platicabas fuera del aire que tuvieron hace poco un programa con mujeres de origen afro. Afrodescendientes. Bueno, tenemos a José María Morelos y Pavón, tenemos a Vicente Guerrero, que está comprobado que eran de genética afro y que en nuestro país hay toda una sociedad vinculada a no solo al indígena, que eso ya lo tenemos, o a las comunidades prehispánicas, o a los pueblos originarios, cada 3 meses le cambian nombre. Entonces, tenemos los pueblos originarios, pero también tenemos la sociedad de origen africana, que viene con toda su cultura y que tenemos a estos personajes vinculados a ese movimiento. Y que hemos hablado en varias ocasiones de este tema, porque a veces queremos esconder esa cultura tan importante que nos nutre, y que por eso es este programa, por la diversidad de culturas y la diversidad de todo. Sí, entonces yo no quisiera que se nos fuera el tiempo y no habláramos de esa otra diversidad, la diversidad de religiosos, la Inquisición contra curas. A ver, ¿cómo? La Inquisición de la Iglesia Católica contra sacerdotes, contra religiosos. Que luchaban por la independencia. Que luchaban por la independencia y que entendieron y aprendieron las ideas libertarias dentro de del mismo monasterio, como es el cura Hidalgo, como es Morelos, como es Fray Servando, quien luego, ese es otro personajazo que se va a andar por toda Europa aprendiendo, o no aprendiendo, empapándose del pensamiento liberal. Así es que yo sí quisiera mandar el mensaje de que nuestra independencia tiene una diversidad más allá del género, también diversidad de raza, también diversidad de pensamiento ideológico religioso, porque ese es otro gran punto a tocar. También hay una gran diversidad cultural, una diversidad económica, porque luego decimos la insurgencia para liberarnos del yugo de España y nos imaginamos todos los mineros y todos esos dibujos que nos presentan en los libros de texto. No, había una diversidad intelectual, una diversidad económica y políticamente poderosa luchando por la independencia. Entonces, yo quisiera ese mensaje dejarlo como diversidad. Así es. Y sí, yo estoy encantado con todo lo que nos están compartiendo, porque es un programa para aprender, tanto aprendo yo como nuestros televidentes que nos siguen en este programa. ¿Por qué es esto? Porque para eso es este programa, para hablar de la diversidad, y nuestra historia es una historia muy diversa. ¿Qué nos me iba a comentar? Ahorita que dice el Liceo Tamés de las diversidades, también hay diversidades de criterios, de juicios, y a eso me quiero referir, que aquí en Monterrey
de una o de otra forma, voy a leer algunos parrafitos Por de supuesto, este libro. de su casa. Muchas gracias. Aquí en Monterrey, de una o de otra forma, a un gran personaje nacional, como fue, que ahorita se mencionó también, a José María Morelos y Pavón, lo tenían por falta de comunicación y por un criterio cerrado como un gran bandido. A Morelos. Morelos, bueno, que fue diputado por Nuevo León, el diputado número 17. Aquí tenemos en donde él fue juzgado como tal, como un personaje y el día que, malo, dañino para la sociedad, y el día que lo apresan se hace una gran fiesta aquí en Monterrey. Lo apresan para fusilarlo. Se hace una gran fiesta en la Plaza de Armas, aquí tenemos el documento, en donde no es posible que por alguna circunstancia de desinformación se le denoste tanto y terminen finalmente, ya que pasa todo, reconociendo que es un gran héroe nacional y se le da pues todos los créditos que merece porque aquí se está negando que haya sido diputado por Nuevo León y se reconoce que sí lo fue, el número 17, pero fue diputado por Nuevo León. Y aquí dice, habiendo pasado 10 años de su muerte, en el año de 1825 se reivindicó la figura del héroe José María Morelos y Pavón y se reconoce universalmente que sí fue diputado por Nuevo León. No era bien visto el incansable guerrero vallisoletano. La imagen discutida de Morelos se debiera al tradicional sentimiento regionalista, que prefiere las representaciones populares locales o regionales. O sea, por un sentimiento regionalista le regatean esto, no se vale. Porque Bernardo Gutiérrez de Lara luchaba contra los realistas en todas las provincias y captó la simpatía popular. Ponían a Gutiérrez de Lara contra Morelos. Decían, aquel es bandido y este es héroe. Los dos son héroes. Pero bueno, dice... Definitivamente nuestra historia es muy diversa, ingeniero Oscar. Dame un 30 segundos. Lo que dice el ingeniero, nuestro primer diputado, hasta que no salga otro antes, nuestro primer diputado en un constituyente, José María Morelos y Pavón. Cuando he dado estas conferencias, porque ahorita que lo menciona el ingeniero, escribí un libro, Morelos, primer diputado por Nuevo León, me preguntan, pero ¿cómo si no es de Nuevo León? ¿Cómo si no vivió, no conoció Nuevo León? Y la broma con la que respondo es, tampoco tenía credencial del INE para votar. El tiempo desgraciadamente se ha acabado. Sí, ya nos hombre. dimos cuenta que nuestra historia y la historia de nuestros héroes es muy diversa. Quiero agradecerles su presencia tanto al ingeniero Leopoldo Espinosa Benavides como al señor. licenciado Oscar Tamés, que estuvieron el día de hoy con nosotros aquí en Diversos. Y bueno, próximamente volveremos a invitarlos y a tocar este tema que es tan importante para nuestra sociedad. A ustedes les doy las gracias. Yo soy Gerardo Garza. Gracias por acompañarnos en un programa más de Diversos, porque todos somos diferentes. Quédese con la programación de Canal 28. Buenas tardes.